Buenas tardes, compañeros e instructor. Mi nombre es Darcy Sánchez y el día de hoy les vengo a presentar cómo se debe realizar la digitalización de documentos paso a paso. Bueno, para hablar de digitalización documental es necesario conocer la trazabilidad del documento. Como primero, es necesario identificar que la gestión documental es el conjunto de normas técnicas y procesos técnicos usados para administrar los documentos de todo tipo recibidos y creados en una organización. Estos procesos técnicos parten desde la planeación del documento, pasando por la producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición y conservación. Dentro de estos procesos se deben tener en cuenta la aplicación de los instrumentos archivísticos, como lo son el cuadro de clasificación, la tabla de retención documental o la tabla de valoración documental, y demás instrumentos de descripción según corresponde. Estos procesos técnicos se desarrollan en el cumplimiento de dos principios archivísticos importantes, los cuales son el principio de orden original, que es por el cual se establece la disposición física de los documentos, donde se debe respetar la secuencia de los trámites en el que se produce, y el principio de procedencia, el principio que establece que no se debe mezclar la documentación de una entidad con otra o de una dependencia con otra. Bueno, antes de realizar el proceso debemos tener en cuenta que la digitalización primero se debe identificar y clasificar la información de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental. Esto se hace con la finalidad de garantizar el cumplimiento del proceso en todas sus fases. Las fases que vamos a explicar son: la primera, la preparación; la segunda, la digitalización o captura; la tercera, la indexación; la cuarta, el control de calidad; la quinta, la carga del archivo digital; y la sexta, la consulta. Bueno, iniciamos con la primera parte, que es la preparación física del documento. En esta fase se prepara la documentación a capturar, revisando uno a uno los documentos, deshaciéndose de cualquier elemento que impida la ágil captura de las mismas o que puedan entorpecer o imposibilitar el acceso de digitalización. Se deben quitar las grapas de entre los documentos, los clips, despegar las pegatinas, etc. Se deben separar los documentos con varias páginas unidas y se deben girar las páginas que se encuentren invertidas. Se deben quitar dobleces o arrugas que permitan que la digitalización no se lleve a cabo de buena manera. Entonces procedemos a quitar documentos como hojas en blanco que no se van a digitalizar, ganchos, y procedemos a verificar que la documentación no contenga dobleces. Bueno, continuamos con la fase de digitalización o captura. Esta fase también es conocida como la captura o el escaneo, es en donde se obtiene la imagen digital del documento original o en soporte papel. En este caso es en soporte papel. Esta fase tiene un índole técnico, es importante y necesario realizar las siguientes tareas. Primero, se debe configurar el escáner. También se recomienda utilizar formato PDF como formato de conservación a largo plazo. Se le debe configurar la resolución de imagen. Esta se expresa en términos dpi o puntos por pulgadas. La resolución actual está típicamente en el rango de 100 a 1600 y lo recomendable es usar 300 dpi de resolución. La profundidad de los bits es el color que elige la profundidad del bit. En este caso lo recomendable es usar en escala de grises, negro y blanco, o si el formato lo requiere, color. Debemos definir el formato del fichero que contiene la imagen digitalizada del documento original en papel. Y para la carga de un documento en el archivo digital es recomendable que el formato final del mismo sea en PDF con una o varias páginas. Bueno, procedemos a realizar la configuración del escáner, ya teniendo la documentación clasificada y organizada, retirándole todos los ganchos y arrugas que puedan tener. Nos dirigimos hacia la aplicación de escáner y aquí le vamos a configurar los requerimientos. Como primero, le configuramos el tipo de imagen, en este caso escala de grises. Le configuramos la resolución.
La resolución recomendada es 300 píxeles y el formato requerido en este caso es PDF, y si queremos le ajustamos el nombre del documento. En este caso le vamos a poner el nombre del documento de la historia laboral. Y nos vamos a dirigir en donde queremos que guarde este escáner. En este caso se va a guardar en una carpeta la cual se llama imágenes. Nos dirigimos ahora sí al escáner. Y nos vamos a dirigir en donde queremos que guarde este escáner. En este caso se va a guardar en una carpeta la cual se llama imágenes. Nos dirigimos ahora sí al escáner. Nos dirigimos hacia el escáner. Ubicamos de manera correcta la hoja. Cerramos. Y damos escanear. Esperamos a que el documento sea escaneado por nuestra máquina. Este proceso puede tardar unos minutos, entonces vamos a tener paciencia. Cuando el documento esté escaneado, se puede verificar que quedó guardado en la carpeta imágenes que ya previamente habíamos seleccionado, y podemos ver el escaneado de este documento. Bueno, proseguimos a escanear el siguiente folio, ubicándolo correctamente, cerrando la tapa para que no nos afecte físicamente, y realizamos la misma operación. Ya en este caso ya tenemos prediseñados los requerimientos, entonces le vamos a dar solamente escanear. Esperamos unos minutos mientras que el escáner realiza su actividad. Y nos damos cuenta que se escaneó correctamente. En este caso también podemos ir realizándole el debido control de calidad para que al final no tengamos que hacer un reproceso. O sea, después de que hayamos escaneado es necesario validar esta información, o sea, revisar que esté correctamente ubicado, como les acabo de decir, que no se presente ningún doblez y ninguna de las anteriores dificultades mencionadas. Ahora, en la fase de indexación es donde se reúne toda la información identificativa de los documentos junto con la información necesaria para su incorporación al archivo digital. Es decir, en esta etapa se debe obtener toda la información necesaria para la carga de la documentación en el archivo digital. Alguna implícita en el documento, por ejemplo, el número del expediente, la fecha del documento, el número de registro, y otra información explícita que puede ser el tipo documental, la serie. Toda esta información es necesaria para la fase de carga de datos en el archivo digital y es relevante para la identificación del documento para sus futuras consultas. Las tareas importantes a realizar en esta fase son reunir la información identificativa de los documentos. En el caso de que no se hayan obtenido estos datos de forma automática, la fase se debe realizar una interfaz para que pueda introducir estos datos. Bueno, entonces de acuerdo a lo mencionado anteriormente vamos a indexar la información. En este caso nuestro expediente es una historia laboral. Entonces vamos con el primer documento
que nos aparece en nuestro expediente, que es una resolución. Como nuestro software o nuestros instrumentos no nos permiten hacer la indexación automática, procedimos a realizar una interfaz en donde vamos a introducir estos datos manualmente. Entonces, proseguimos a identificar uno de los datos importantes, que es la fecha de digitalización, que es el día de hoy, 31 de marzo del 2023, el código de la dependencia de la que se va a realizar la digitalización, que es 140, que corresponde a talento humano. La serie, que es historias laborales, el código de la serie con un código 25 y el nombre del expediente, que es el número de cédula con apellidos en mayúscula, seguido de coma, y el número en mayúscula inicial, el nombre. El número de folios que contiene este tipo documental es del 1 al 2 y la fecha del documento es el 25 de enero del 2021, como podemos ver en el escáner. Y así sucesivamente se le va a realizar a todos los documentos. Entonces decimos que la indexación corresponde a la especificación de datos importantes, entonces se debe realizar folio a folio. En la etapa de la carga digital existen diversas opciones que brinda la tecnología, como las redes de área de almacenamiento, el almacenamiento conectado a redes y tecnologías de almacenamiento de conexión directa. En el caso de que existan otros medios usados para el almacenamiento, se recomiendan los sistemas de disco duro. En nuestro caso, se va a almacenar por medio de una USB. Entonces, el almacenamiento consiste en crear un fichero con el nombre de la carpeta, historias laborales, y el nombre del expediente. La cédula, seguido del nombre, los apellidos en mayúsculas, seguido de coma con el nombre en mayúscula inicial. Y se almacena dentro del disco o memoria que se va a utilizar. En este caso, la introducimos en nuestro disco. Y de esta manera se garantiza el almacenamiento digital de esta información, ya sea por un sistema o un software que maneje la empresa, o lo recomendado, que son USB o disco duro. Bueno, en nuestra última etapa tenemos la consulta de la información. Este es el proceso de búsqueda, que consiste en la identificación del documento de archivo o expediente por medio de un parámetro definido con el objeto de localizar y recuperar los documentos de archivo o los expedientes con los metadatos introducidos en la indexación. En este caso nosotros procedemos a realizar esta consulta por medio de la USB que tenemos, y lo realizamos por medio del nombre de la carpeta que necesitamos. En este caso, como son historias laborales, la serie, y el nombre del expediente. Se puede dirigir al motor de búsqueda del escritorio y directamente introducir el nombre del expediente. En otros casos, como los sistemas de software, se pueden consultar de manera más rápida y ágil, de acuerdo con los metadatos o de acuerdo con el nombre o el sistema que utilice la empresa. Y así es como terminamos la descripción del paso a paso de la digitalización de documentos. Espero que lo hayan comprendido, que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.